Sendas que conducen al poder. Capítulo 6. Por medio del derramamiento del Espíritu. Un observador imparcial que lea sin el obstáculo del prejuicio doctrinal, con toda seguridad deduciría de las Escrituras que Dios desea llevar su obra adelante entre los hombres mediante frecuentes derramamientos de su Espíritu sobre su pueblo. Cuando éste se prepara para recibirlo, hacemos esta declaración con el pleno conocimiento que será ardorosamente desafiada por algunos maestros. No es bíblico orar ni esperar un derramamiento del Espíritu hoy. El Espíritu fue derramado una vez por todas en el Pentecostés y no ha abandonado a la Iglesia desde ese tiempo. Pedir el Espíritu Santo ahora es pasar por alto el hecho histórico del Pentecostés. Este argumento, sutilmente utilizado para desanimar la expectativa, exitosamente ha logrado desalentar el fervor de muchas congregaciones, silenciando sus oraciones. Hay una lógica aparente en esta objeción con cierto aire de ortodoxia superior. No obstante, el gran problema consiste en que es contraria a la palabra de Dios y no está en armonía con todo el tenor de la verdad revelada. La Biblia no patrocina esta escalofriante doctrina de que tal bendición fue dada una vez por todas. Más bien nos exhorta a esperar lluvias de bendición y dice que el Señor derramará agua sobre el sequedal. Era imposible que el derramamiento que descendió en el Pentecostés afectara a las personas que no estaban presentes o a las congregaciones que aún no existían. Es obvio que los beneficios espirituales del Pentecostés tenían que prolongarse más allá de las vidas de aquellos que los disfrutaron por primera vez. El Espíritu no solo tenía que llenar a aquella primera congregación de como 120 en número, sino también a otras personas. De lo contrario, las bendiciones de aquella experiencia hubieran cesado con la muerte del último miembro del grupo original. Todo esto parece suficientemente razonable, pero tenemos una palabra más segura en la Escritura. Algún tiempo después del Pentecostés se reunió una compañía de creyentes con el fin de orar para pedir fuerza, obtener el poder de Dios a favor de ellos y así estar preparados para enfrentarse a la emergencia que en ese tiempo atravesaban. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4:31. Algunos de estos pertenecían al grupo original que fue lleno del Espíritu en el Pentecostés. Difícilmente pudiera concebirse que Dios hiciera algo antibíblico al volverlos a llenar después del Pentecostés. También hubo otro grupo en Samaria. Ellos creyeron y fueron bautizados, pero no habían sido llenos con el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, según Hechos 8:16. Después que Pedro oró, fueron llenos con el Espíritu, y la manera como lo recibieron se sugiere en el contexto. En algunas versiones dice cayó sobre ellos. Otros ejemplos de poderosos derramamientos se nos dan también en Hechos 10 y 19. En resumen, parece que las enseñanzas del Nuevo Testamento indican que el derramamiento del Espíritu el día de Pentecostés fue el comienzo histórico de una era que se caracterizaría por un continuo derramamiento del Espíritu Santo. Dios prometió a través del profeta Joel que en los últimos días derramaría su Espíritu sobre toda carne. Las palabras postreros días constituyen un término que se aplica a un periodo que comienza con la primera venida de Cristo y continúa hasta la segunda. Esta es la posición que sostiene el Dr. Scofield, como puede verse en sus notas sobre Joel 2 y Hechos 2. Las experiencias de 1900 años confirman que la promesa que hizo Dios de derramar su poder tenía el propósito de estar vigente todo el tiempo durante la lucha terrenal de la Iglesia. Aunque el cristianismo como un todo se ha contentado con el credo y la forma, siempre ha habido un grupo más reducido dentro de la gran congregación que ha comprobado las promesas y hasta cierto punto ha disfrutado de los frutos del Pentecostés. Los movimientos poderosos que hemos llamado reformas, las arremetidas de actividad misionera y los repentinos brotes de llamas de avivamiento sobre comunidades y naciones han sido la señal del fuego durante la noche para indicar la obra de Dios. A medida que la historia pasa, estas manifestaciones espirituales nos ha dado a los moravos, los metodistas, el ejército de salvación, una galaxia de poderosos predicadores y misioneros cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida.
Actualmente hay evidencias dispersas de que Dios está derramando su espíritu sobre los hombres. Las poderosas obras que están ocurriendo en los países escandinavos, las Antillas neerlandesas del Este, la Indochina francesa, solo pueden explicarse como nuevos capítulos del libro de Dios que no ha terminado, los hechos del Espíritu Santo. Ahora bien, si Dios quiere derramar su espíritu sobre nosotros hoy, entonces ¿por qué no entran más cristianos y más iglesias en una experiencia de poder que por lo menos se acerque a la de la iglesia primitiva? Con gozo admitimos que algunos han entrado, pero ¿por qué solo un reducido número? Cuando la provisión es tan amplia y la promesa segura, ¿qué es lo que nos lo impide? En respuesta presentamos el siguiente análisis que, si no sirve para otra cosa, tiene por lo menos el crédito de haber sido el fruto de una observación esmerada y con mucha oración. Un obstáculo para la recepción del poder es un difundido temor a nuestras emociones cuando tocan la vida religiosa. Temor que ha llegado a convertirse en una fobia para muchas personas serias. Hombres que debían saber mejor las cosas se arrodillan hasta una hora junto a una persona que está buscando la bendición para advertirle todo el tiempo de manera solemne que debe luchar contra los sentimientos como se lucha contra el mismo diablo. Los maestros bíblicos pronuncian discursos contra los sentimientos hasta que nos sentimos avergonzados, admitiendo que jamás albergamos nada tan depravado como los sentimientos. En la enseñanza moderna, los sentimientos y la fe se oponen entre sí, dando a entender que cualquier manifestación de emociones carece de delicadeza o es absolutamente carnal y que debe evitarse por ser un indicio de herejía o algo peor. Esta doctrina antiemocionalista, aunque patrocinada por algunas personas bien intencionadas y de convicciones muy ortodoxas, es una inferencia que no tiene garantía. No es una doctrina bíblica y está en violenta oposición a la psicología y al sentido común. ¿Qué fundamento bíblico tiene afirmar que el sentimiento y la fe están en contraposición? El hecho es que la fe engendra sentimientos tan ciertamente como la vida engendra movimiento. Podemos tener sentimientos sin fe, pero jamás fe sin sentimientos. La fe, como una fría luz sin emociones, es completamente desconocida en las Escrituras. La fe de los héroes bíblicos invariablemente despertó las emociones y los condujo a la acción positiva en la dirección de la fe. Una afirmación, una promesa, una advertencia, siempre produjo su correspondiente excitación en los sentimientos de los creyentes. Noé con temor preparó el arca, Abraham se gozó y obedeció. El libro de los Hechos casi estalla de gozo. Tal vez el mejor resumen de esta controversia lo hizo el apóstol Pablo cuando escribió a los romanos: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Pedro también lo sintetiza de la siguiente manera, creyendo: os alegráis con gozo inefable y glorioso. Primera de Pedro 1:8. Otro obstáculo para recibir la bendición es el temor al fanatismo, la repulsión instintiva a los excesos de la carne y a la conducta necia e indisciplinada, tal como la practican los que profesan tener las más elevadas experiencias espirituales. Ha apartado a muchos de los hijos de Dios que tienen hambre espiritual de una vida de poder. Son demasiado refinados para soportar las rudas torpezas y el mal gusto que se halla entre los herederos del Pentecostés, que tienen un estilo sui generis y en su desilusión juzgan todas las enseñanzas relacionadas con el Espíritu Santo como parte de una pieza total y no quieren nada con ninguna de esas enseñanzas. Esto es tan deplorable como fácil de entender. A tales víctimas es necesario enseñarles que el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús y que es tan refinado y bello como el mismo Salvador. Hay una bendita provisión que espera a aquellos que venzan este temor al fanatismo. El otro elemento que impide grandemente el poder en el pueblo de Dios es la dureza del corazón causada por el hecho de oír a hombres que, aunque constantemente predican acerca del Espíritu Santo, no lo tienen. No hay doctrina tan escalofriante como la doctrina del Espíritu Santo, sostenida con una pasividad fría y con una incredulidad personal. El oyente se aparta con apagada apatía de la exhortación a ser lleno del Espíritu, a menos que el mismo Espíritu le exhorte por medio del predicador. Es posible aprender la doctrina, predicarla fielmente y no obstante estar totalmente desprovisto de poder. Los oyentes sienten la ausencia de poder y se retiran con corazones insensibles. Esto no es una oposición a la verdad,
sino una reacción inconsciente que brota de la falta de realidad. Sin embargo, difícilmente algunos de los oyentes pudiera decirle al otro cuál es el problema. Es como si hubieran escuchado un eco, no la voz, o haber visto un reflejo y no la misma luz. Mencionaré un elemento más que impide a los creyentes recibir y disfrutar del poder del Espíritu Santo. Se trata del hábito de instruir a los que buscan ser llenos del Espíritu Santo para que lo reciban por la fe. En todo el Nuevo Testamento se evidencia claramente que la expiación debe recibirse por la fe. Este hecho es básico en la teología de la redención y cualquier apartamiento de él es fatal para la experiencia cristiana. Pablo enseña enfáticamente que el Espíritu se recibe por la fe y reprende a cualquiera que enseñe de otra manera. Parecería pues al darle a esto una mirada superficial que instruir al que busca el poder a que lo reciba por la fe es un sano procedimiento, pero en todo esto se oculta sutilmente una trampa. Uno se ve obligado a preguntarse si las palabras por la fe, según los maestros modernos, significan lo mismo que cuando la usaba el apóstol Pablo. Se observa un agudo contraste entre los cristianos llenos del Espíritu en el tiempo de Pablo y muchos que hoy día dicen que han tenido tal experiencia. Es cierto que los que se convirtieron con el mensaje de Pablo recibieron el Espíritu Santo por la fe, pero realmente lo recibieron. Hoy, millares de cristianos pasan por la acción de recibir por fe y creen que lo han recibido, pero por su continua fragilidad demuestran que no han experimentado su poder real. Parece que el problema está en el concepto que tenemos de fe. La fe, como Pablo la entendía, era algo vivo y flamante que conducía al rendimiento y a la obediencia a Cristo. La fe de nuestro tiempo con frecuencia no significa más que un manso consentimiento a una doctrina. Muchos, aunque convencidos de la necesidad que tienen de poder, no están dispuestos a pasar por la lucha de morir a la vida antigua. Se vuelven con alivio a esa doctrina de recibirlo por la fe, es decir, de creer que lo han recibido como única salida para escapar de sus dificultades. Eso les permite salvar las apariencias y los capacita para marchar con el verdadero Israel, pero constituyen la multitud mezclada, que disminuye el avance de los redimidos, causando la mayor parte de las dificultades cuando las cosas se ponen difíciles. A menos que más tarde estas personas comprendan las cosas de una manera diferente y decidan marchar por el camino difícil, están condenadas a pasar el resto de sus vidas en una desilusión secreta. Debemos recordar que nadie recibió el Espíritu Santo sin conocerlo. Él siempre se anuncia a la conciencia interna. Dios derramará su Espíritu en respuesta a la fe sencilla y real, acompañada por una profunda pobreza de espíritu y poderosos anhelos del corazón, y de igual manera se expresa con fuertes clamores y lágrimas.